Benvinguts novament a una de les entrevistes que fem al Cugatenc, que estem en plena campanya i avui el que fem és justament una entrevista en el marc d'aquesta campanya de cara al 27 de setembre, concretament a Dionisio Jiménez, que ell és el número 29 a la llista de Catalunya sí que es pot. Sí, 29. Gràcies per atendre'ns. Comencem, òbviament, parlant del tema del que més s'ha parlat en aquestes eleccions, que és si aquestes eleccions són plebiscitàries o no, si poden servir per portar la independència o no. No son plebiscitarias, es un apaño de Artur Mas para preservarse en el poder, pero sin embargo es importante como catalizador de lo que piensa el pueblo de Cataluña. El pueblo de Cataluña conoce que no hemos podido hacer un referéndum en unas condiciones que hubieran sido las razonables y sabe muy bien que es un subterfugio para capitalizar la opinión de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Por consiguiente, no son plebiscitarias, obviamente, como correspondería, como se han planteado, pero tienen una significación política importantíssima. Des d'un punt de vista legal no poden ser plebiscitaris perquè no existeix, però clar, hi ha dues candidatures que estan dient si guanyem portarem la independència, començarem un procés per portar la independència, i altres que diuen just el contrari. Això de facto no converteix aquestes eleccions, almenys des d'un punt de vista analític, en independència sí o independència no? Yo creo que para responder a esta pregunta es necesario un referéndum, que es lo que nosotros defendemos, un referéndum. Evidentemente, este referéndum tiene que tener dos preguntas, sí o no a la independencia, y eso se ha de contar con votos, no se ha de contar con diputados. Y este referéndum tiene que tener todas las garantías legales e institucionales para que se pueda realizar. Nosotros apostamos por defendemos este referéndum como una cuestión esencial para decidir una cuestión esencial también, que es la independencia o no de Catalunya. I com s'arriba a fer aquest referèndum? Perquè de moment els intents que ha hagut no han arribat a bon port. Evidentemente que no. Ahí nos encontramos con un problema añadido, que es un problema clásico, es decir, las fuerzas españolistas, por decirlo así, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, con un nuevo actor que es el Partido de los Ciudadanos. Dependerá de las relaciones de fuerzas que haya en el Parlamento salido, no del Parlamento, de las Cortes Españolas, del Congreso de los Diputados. Ahí yo creo que Podemos, en este caso, y yo no sé cómo irán las confluencias en las elecciones generales, ahí Podemos puede ser parte de la solución, dependerá de los votos y de los diputados que tenga Podemos. Yo creo que Podemos es parte, de la solución para establecer este referéndum y para establecer lo que defendemos nosotros, un proceso constituyente. És a dir, que el canvi d'estatus de Catalunya depèn de Madrid. Bueno, dependerá, es que como si no, hasta ahora tenemos bloqueadas todas las puertas y nos siguen bloqueando todas las puertas de cara a la independencia. Lo estamos viendo en esta última semana. Y también, bueno, el aislamiento en Europa es también evidente. Romper todo eso significa hacer las cosas de otra manera. Yo creo que nosotros, desde la candidatura de Catalunya sí que es pot, estamos en el camino de la soberanía, y Junts per Sí están en el camino también de darle al pueblo de Cataluña lo que merecen los ciudadanos, que es una apuesta por la soberanía también, evidentemente. Lo que pasa es que los caminos son distintos. Nosotros lo que defendemos es que este referéndum y este cambio constitucional en España tiene que ser consensuado. Dependerá de las relaciones de fuerzas que haya en el Congreso de los Diputados y dependerà també com vayan les coses en Catalunya. Sembla que a Catalunya sí que es pot li ha costat una mica posicionar-se en aquest sentit. No sé si ha sigut un tema d'arribar en aquesta coalició de diferents partits. Vamos a ver, defendemos el derecho a decidir, es decir, aquí hay distintas sensibilidades también, es decir, hay quien apuesta... En els simpatitzants, vols dir? A dins de Catalunya sí que es pot simpatitzants... Claro, no, es decir, hay quien apuesta directamente por la independencia de Cataluña, yo entre ellos, pero también lo hizo
en su momento Lluís Rabel, el cabeza de lista de la candidatura, que votó sí, ¿no? Por consiguiente, y luego hay muchos militantes y ciudadanos dentro de la candidatura que están por otra opción. En cualquier caso, eso es un reflejo también de la sociedad catalana. No se puede ir a la independencia con el 45% de los votos, por ejemplo, ¿no? Es decir, y los diputados en este caso es al menos indicativo y sintomático, pero el referéndum és una qüestió fundamental. És a dir, que aquestes eleccions no poden servir en cap cas per portar la independència, les del dia 27. Jo crec que no. No. Malgrat el que han dit Junts pel Sí i la CUP. Yo creo que no. Yo creo que es sobre todo una lección democrática dentro de unos límites muy grandes, que es lo que ha dejado la sutileza de cómo hacer un referéndum enmascarado, pero que no es suficiente. Tenemos que llegar al referéndum. Y si ese referéndum es pactado con Madrid, pues sería lo lógico. Va a ser difícil, vamos a ver, pero no es imposible. I si no es pot pactar, no es fa. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos después del 27 de este mes. Pero será muy complicado hacerlo sin pactar. Será muy complicado, tal como estamos viendo además en toda la campaña y sobre todo en los últimos días. Si Artur Mas, que suposadament serà el president segons totes les enquestes, diu en lloc de començar aquest procés intentem novament fer un referèndum, Catalunya sí que es pot, donaria suport a aquesta proposta? Me la pregunta otra vez. Sí, si Artur Mas, que previsiblement segons les enquestes serà de nou el president de la Generalitat de Catalunya, planteja en lloc de començar el procés cap a la independència, tornar a negociar un referèndum, Catalunya sí que es pot, donaria suport? Estoy convencido que sí. De todas maneras nos gustaría que la candidatura de Artur Mas de Junts por Sí se clarificara el papel de Romeva, que es el cabeza de lista, y el papel que va a hacer a partir del 27 el Artur Mas, porque el Artur Mas tiene una contestación muy grande, no solo dentro de nuestra candidatura, sino también a nivel popular en Cataluña por sus recortes y por su política de austeridad. Vamos a ver, ¿no? Es decir, como se dice, está todavía el melón por abrir. Jo crec que van a ocurrir los acontecimientos. Però exactament què han d'aclarir? Perquè queda clar que Artur Mas serà el president encara que Romeva és... Bueno, serà el president en cas de que guanyi les eleccions, encara que Romeva és el cap de llista, que és el que han d'aclarir ahí. Bien, en primer lugar, si formulan una declaración de independencia el primer día, es decir, tal como creo que han sugerido que van a hacer. Yo creo que eso sería... Qui ho ha dit més clarament és la CUP, això. Evidentemente. Yo creo que la llave de este proceso lo va a tener en buena medida la CUP. I us veieu pactant en la CUP, no en la part, diguem-ne, de cara a la independència, sinó en la part social? Es que la CUP y Catalunya sí que es pot, a nivel no solamente de programa social, sino a nivel de organización, tiene muchas similitudes. Y entonces eso explica que aquí Podemos en las municipales, los círculos de Sant Cugat dieran su apoyo a la CUP a nivel municipal, porque creo que es una fuerza decisiva en Cataluña a nivel social y a nivel de lucha en contra de las retalladas y por una Cataluña, bueno, pues con cara y ojos, ¿no? Yo creo que podemos pactar muchas cuestiones programáticas con la CUP. Catalunya sí que es puede asociar muchas de las reivindicacions con la CUP i viceversa. Catalunya sí que es pot, com el seu nom indica, és la que ha posat sobre la taula en aquestes eleccions el caràcter social, el sí es pot, el sí se puede, que deia la PA, perquè les altres candidatures probablement se n'havien anat més a parlar sobre la independència. Què és el que s'ha de fer perquè Catalunya sí que puga?
O sigui, quines són les accions principals perquè Catalunya a nivell social, més enllà de la independència, sí que puga fer un canvi polític? Mira, primero de todo es seguir con la agenda social. Es importante que a la discusión central, que es la independencia de Cataluña, se asocien las reivindicaciones de las clases populares y de la gente que menos tiene. Y ahí nuestro compromiso tiene que ser ineludible. Asociar cualquier proyecto soberanista o soberano de Cataluña con el ascenso de las fuerzas populares y de las personas que menos tienen y que peor lo están pasando por la política de austeridad. Ahí tenemos que poner el acento y ahí tenemos que trabajar. Ya hemos visto lo que ha hecho el Luis Ruiz, el conseller de Sanidad, con la sanidad, y en educación también lo hemos visto. El hecho de que Convergencia, de que el Artur Mas pactara, se sumara al carro de la austeridad, ha conllevado aquí serios problemas en Cataluña, que no dependían directamente de Madrid, que no dependían directamente del gobierno central de Madrid, porque la sanidad y la educación son competencias integrales que están integradas dentro del Estatuto de Autonomía y son competencias del gobierno, son competencias del gobierno de la Generalitat, y sin embargo no han priorizado las necesidades que tienen los ciudadanos para salir de esta crisis. Mira el ejemplo, ¿no? En Sant Cugat, ¿no? donde estamos. En Sant Cugat, en más del 11% de la población, según Caritas Diocesana, que está aquí justo donde estamos haciendo esta entrevista, el otro día explicaron que en un informe que el 11% de la población sancugatén está bajo el umbral de la pobreza. Bueno, hemos de actuar sobre eso. Lo que no ha hecho precisamente Artur Mas en estos últimos años. ¿Y cómo se actúa sobre eso? Bien, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en sanidad, ¿no? En educación, por ejemplo, en educación. Ahora ha empezado el curso escolar y hemos visto que muchos colegios se han tenido que abrir en unas condiciones precarias. Pero bien, el gobierno de Artur Mas ha dado 2 millones de euros a los colegios concertados y algunos del Opus Dei, es decir, 2 millones. Por consiguiente, estamos hablando de que se puede priorizar, si tienen dinero para pagar a la escuela privada, a la escuela concertada, ¿por qué no a la escuela pública? Es decir, se trata de entender que un gobierno tiene que priorizar lo que nosotros defendemos, que es la enseñanza pública en primer lugar, y el ejemplo de sanidad es obvio. Es decir, hay muchos CAPs que se han cerrado, mientras buena parte de los servicios sanitarios los han traspasado a los consorcios privados, ¿no? Es decir, lo de Mataró ha sido un escándalo, lo del Parc Taulí ha sido un escándalo, lo de Blanes igualmente. Es decir, eso tiene que cambiar y tenemos que fortalecer la sanidad pública como la enseñanza pública. És a dir, prioritzar els serveis públics, no sé si això significa retirar ajudes i subvencions al sector privat. Es evidente. Es evidente. I introduir transparència en el sector públic. Es evidente. Quines mesures de transparència? Mira, es decir, las que se pacten con la CUP y las que se pacten con otras fuerzas políticas, pero estas medidas de transparencia tienen que tener una claridad en los presupuestos generales que se hagan, en los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, lo mismo que los consejeros cuando hacen la política, cuando establecen las políticas prioritarias al sector, en muchos aspectos al sector privado, tienen que dar explicaciones. Es que otra cosa, ¿cómo se podría hacer si no?
Explicaves abans que hi ha molta desigualtat, que hi ha problemes socials a Catalunya, i en el vostre programa, entre diferents eixos programàtics, plantegeu un pla de rescat ciutadà i una renda garantida. Com funciona això? Quins són els ajuts que ha de rebre el ciutadà que té problemes d'exclusió social o de desigualtat per poder sortir-se millor? Bueno, la exclusión social tiene buena parte de su origen lo tiene en la reforma laboral. Una reforma laboral que Convergencia y Unió, sobre todo Unió, pero también Convergencia, suscribieron entusiásticamente. Es decir, eso ha generado una precariedad laboral muy grande en muchísima gente que ha perdido sus puestos de trabajo y que no han podido acceder o han accedido a prestaciones que han finalizado y que ahora están en la más absoluta precariedad. Vamos a empezar por hablar de los autónomos, porque esto es importantísimo teniendo en cuenta que el 70% de la producción de los puestos de trabajo lo ocupan las empresas pequeñas en Cataluña. Bueno, hay que ayudar a los autónomos, esto es sumamente importante. ¿Cómo? Hombre, pues con una rebaja sustancial del IRPF, con subvenciones y con ayudas de la Generalitat de Cataluña a la creación de empleo, que eso no se ha concretado nunca, pero sobre todo a rebajar la fiscalidad de los autónomos que están completamente agobiados. Hombre, hay que garantizar unas cuotas de ayuda económica hay que pactarlo quizás, ¿no?, con las grandes empresas eléctricas, ¿no?, para que ningún ciudadano en este invierno pues sufra los recortes de la luz o tenga problemas con pagar el agua. Esto hay que pactarlo con los ayuntamientos locales, hay que llegar a acuerdos con la Generalitat, con el nuevo panorama político que se establezca a partir de estas elecciones, resultado de estas elecciones, y hombre, esto hay que asumirlo de manera inmediata, de la misma forma que hay que incentivar en lo posible el I+D para que muchos estudiantes no tengan que marcharse, es decir, o muchos científicos que no tengan que marcharse también. Es decir, hay que, en enseñanza, ¿no?, hay que hacer una política de tasas universitarias mucho más bajas, porque mucha gente ha tenido que dejar la universidad, que esto es absolutamente lamentable. Y desde luego eso significa un aporte económico prioritario que debe asumir el nuevo gobierno de la Generalitat de Catalunya, i d'immediat, además. Per tant, veig polítiques de tal de millorar socialment, però una mica amb els peus a terra, perquè caldrà fer pactes amb altres institucions, amb altres partits. Está muy claro que sí, está muy claro que sí. Nosotros desde Cataluña Sí que es Pot vamos a intentar pactar una agenda prioritaria para que cubra las necesidades más perentorias de las personas que lo pasan peor en Cataluña. Bueno, esto es fundamental. Yo creo que será además la gran batalla que van a dar los diputados y diputadas que salgan de Catalunya Sí que es Pot. Parlem del Parlament i de les darreres enquestes, perquè al principi, abans de la campanya inclús, les enquestes que sortien situaven a Catalunya Sí que es Pot disputant la segona força. I actualment veiem que la majoria d'enquestes situen a Ciutadans com a segona força. Què ha passat ahir? Ha hagut algun error en campanya o és una cosa d'enquestes que no li dono més importància? Si todas las encuestas pronostican que Catalunya Sí que es Pot está entre los 15 y 18 o 20 diputados, todas las encuestas no se pueden equivocar. A mí me gustaría darte para el Cugatén la gran exclusiva de que vamos a gobernar, de que vamos a tener más diputados que nadie, pero como eso no va a ser posible, y tocando de pies a tierra, te diré que estas elecciones han cogido, al menos así lo pienso yo, esta es una opinión personal, de que han cogido la confluencia con Iniciativa por Catalunya muy tarde. Se tenía que haber hecho una confluencia
distinta, basada en una discusión, en una proximidad muy anterior, ¿no? Yo creo que ha habido muy anterior a lo que se ha hecho. Yo creo que ha habido un error de bulto, así lo pienso yo, en establecer un proceso de confluencia que ha durado una semana, cuando en realidad tenía que haber sido muy anterior. Yo no digo que esté mal el proceso de confluencia, en realidad está funcionando muy bien, sobre todo lo que yo conozco, que es Sant Cugat, ¿no? Y el trabajo de Iniciativa per Catalunya y de Esquerra Unida Alternativa es encomiable, pero en muchos sitios no se ha entendido una confluencia que no se haya hecho desde la base, y esto ha sido un handicap, ¿no? Y esto puede explicar también, ¿no?, que esta premura, que esta inmediatez, pues se haya actuado en contra también del mensaje, o al menos de la incorporación de más gente en el proceso, al menos desde más ilusión, desde más ganas y desde una mayor perspectiva de unidad, ¿no? Espero que eso en las generales pueda corregirse y que se arregle, ¿no?, y que funcione pues todavía mejor. Què et sembla el que va dir Pablo Iglesias a un míting cridant al vot dels fills i els propis andalusos i extremenys? Perquè es va armar bastant rebombori com un vot etnicista, es va arribar a acunyar. Bueno, él después lo explicó, posteriormente, explicó que lo que quería, pidió disculpas, ¿no? Así lo creo recordar, ¿no? Y luego él dijo, no, lo que quería era incentivar el voto. En cualquier caso, cualquier declaración que venga de dirigentes de Madrid, aquí son cogidos muy entre comillas, ¿no? Pero bien, yo creo que el debate de la inmigración no tiene que entrar en campaña, que eso es un debate añejo, es un debate antiguo, es un debate que siempre las fuerzas que están contra la soberanía de Cataluña lo sacan siempre a relucir, creyendo que por ahí pues van a llevar el agua a su molino. Aquí no, nadie va a llevar el agua a su molino a ese nivel. Bueno, el Partido Popular dirá lo que quiera, o Ciudadanos dirá su discurso, ya conocemos el discurso del Partido Popular, pero la cuestión de la inmigración en Cataluña ya no forma parte ya del discurso. Aquí hay una integración en el proyecto de soberanía de Cataluña de mucha gente que son inmigrantes y de mucha gente que no. Pero de todas maneras sí que quería hacer un hincapié con esto, ¿no? Si hablamos de errores, buena parte de estos errores en relación a los inmigrantes también se pueden recoger, ¿no?, de las declaraciones, por ejemplo, ¿no?, de Heribert Barrera, cuando dijo que los inmigrantes habían venido a subvertir, ¿no?, el código genético de los catalanes, ¿no? Bueno, ha sido el presidente honorífico de Esquerra Republicana durante más de 20 años, es decir, era un personaje importante, ¿no? Y bueno, la propia la esposa de Jordi Pujol, la Marta Ferrusola, pues dijo que no llevaría a sus hijos a un colegio donde hubiera inmigrantes, y que además dijo que le molestaba muchísimo que el presidente de la Generalitat de Cataluña se llamara Montilla, por ejemplo, lo dijo, ¿no? Y no hace mucho, Durán y Lleida, el Calvo de Oro, pues dijo algo parecido. Bueno, dijo que la España subsidiada de los andaluces, del botijo, en fin, con declaraciones absolutamente peyorativas contra los inmigrantes de allí. Por consiguiente, lo mejor es no abordar este tema como punto de conflicto, porque no hay conflicto en Cataluña con este. Sería generar un conflicto que no. Yo, por ejemplo, soy de Granada. Sí. Estoy haciendo esta entrevista en castellano, aunque luego tú la traduzcas o no. Y yo no me he sentido nunca, y como yo, muchísima gente, nunca nos hemos sentido, o me he sentido, soy de un barrio obrero, nunca me he sentido marginado en Cataluña. Al contrario, este es mi país, y la cuestión emocional de la independencia tiene que ver con el corazón, que nunca nos vamos a separar de Madrid en aspectos emocionales. Estamos hablando de la dinastía borbónica, estamos hablando de una estructura en Madrid que
que están amparadas por el régimen del 78 y que hay que hacer una nueva constitución para hablar de la soberanía de Cataluña. Lo de los inmigrantes de verdad, y perdona que me haya prolongado, ¿no? Sí, sí. Porque es un tema que me afecta directamente. Que me afecta directamente. Y yo no veo ningún problema ahí, y creo además que Pablo Iglesias ha dado explicacions al respecte. Aquest any hi ha hagut eleccions municipals, hi ha les eleccions del dia 27 i hi ha les eleccions generals. Quines són més importants per fer possible el canvi que aposta Catalunya Sí que es pot? ¿O son iguales? Son iguales de importancia. Tienen la importancia que pertoca en cada uno de sus ámbitos. Es decir, las elecciones municipales son importantísimas porque es donde empieza el ciudadano a ejercer la política. Las autonómicas, porque son claves. Es decir, este país necesita ser escuchado. Este país es objeto político. Este país han salido millones de personas a la calle reclamando la independencia de Cataluña, un proceso de soberanía popular que tiene que ser escuchado en todo el foro. Y además no es verdad, resulta demagógico creer, o como defienden algunos, como defienden mucha gente, de que todo esto es una idea del Artur Mas y que estas movilizaciones han estado dirigidas por Artur Mas. No, muchísimas personas que han ido a estas manifestaciones reclamando independencia lo han hecho desde una perspectiva política, ideológica y económica muy distinta al Artur Mas. Lo siguiente, las elecciones autonómicas ahora son sumamente importantes. Las de Madrid es una cuestión de Estado, es decir, vamos a ver qué pasa en las elecciones generales. Y yo te decía antes, ¿no?, que ahí un resultado importante de Podemos puede alterar ese tablero, ¿no? Yo creo que Pablo Iglesias es parte de la solución en cuanto a la soberanía de Cataluña, en cuanto a iniciar un proceso constituyente que no es la reforma de la Constitución, que es otra Constitució. Procés constituent propi a Catalunya. Claro. Un altre debat que s'ha posat sobre la taula és la Unió Europea. El paper que ha jugat la Unió Europea, i ara amb el tema de la independència també és un argument per si Catalunya quedaria dins o fora. Què et sembla el paper de la Unió Europea? Penses que Catalunya hauria d'estar dins de la Unió Europea, ja siga dins d'Espanya o com a estat independent? Yo estoy en contra de la Unión Europea. No, fue Julio Anguita en el que en 1999 acuñó la frase "la Europa de los mercaderes". La Unión Europea no ha favorecido la unidad de los pueblos, sino que lo ha entorpecido sustancialmente. Lo que diga la Unión Europea con respecto a Cataluña me parece que es el resultado, primero, de los grandes mercaderes que dirigen la política económica de la Unión, y desde luego las presiones que el gobierno de Madrid, sobre todo Margallo, pero bueno, es decir, el Partido Popular en su conjunto, están ejerciendo sobre los dirigentes de la Unión Europea. A mí no me parece ni siquiera relevante el papel de la Unión Europea en cuanto a estas declaraciones, porque decir que vamos a estar fuera de la Unión, a mí me parece que es solamente una estrategia política subordinada a los intereses del Partido Popular. Mira, aquí hay 7 millones de habitantes, tenemos localizadas muchísimas empresas, tenemos buenas relaciones comerciales y económicas con muchísima gente de la Unión, y eso se va a valorar en su primer momento. Además, si Escocia hizo un referéndum y, en fin, tampoco pasó nada, lo perdieron los independentistas, sí, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Por qué allá pueden hacer un referéndum y aquí no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, no basta el tema bueno, no tienen constitución en Inglaterra. No, las estructuras de Estado son las estructuras de Estado en Inglaterra, en el Reino Unido. ¿Por qué aquí no? Yo creo que las últimas declaraciones, tanto de los empresarios como de una parte de los empresarios, como de la gran banca, como de la Unión Europea, son declaraciones puntuales para presionar para que este país no logre la soberanía que está reclamando.
Bueno, a mi m'agradaria acabar l'entrevista desvinculant-te una mica de Catalunya sí que es pot i que em feres una observació més com a periodista i com a ciutadà del que ha passat en el cas de TV3 i La Meridiana en aquesta retransmissió que va fer de la Via Lliure, que va provocar una sanció en què havia de retransmetre actes polítics dels partits que no van donar suport a la movilització independentista. Bueno, yo considero que fue un error, lo considero y lo he dicho públicamente, no participar en la diada del 11 de septiembre. Com a Catalunya sí que es pot. No, Catalunya sí que es pot. Considero que fue un horror político de gran calado además, ¿no? Porque en esa movilización había muchísimos ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que podían sintonizar y que podían simpatizar con nuestro mensaje. Mucha gente, yo sé que mucha gente de Cataluña sí que fue a la manifestación. Por consiguiente, creo que fue un error de cálculo. Entonces, atribuir que era la campaña de Artur Mas para permanecer tal, me parece que eso, aún siendo así, era una cuestión también que había que analizarlo desde otro ángulo. Es decir, los millones de personas que fueron a esa manifestación, muchísimas de ellas, quizás miles de ellas, no coinciden con la política. Respondiendo a tu pregunta, perdona. No, està bé també el posicionament de Catalunya sí que es pot. La segunda. Yo creo que no he estado en las negociaciones, no he estado, no sé de primera mano las negociaciones que ha llevado Catalunya Spot en relación a la indicación de la Junta Electoral Central, ¿no? Yo creo que la Junta Electoral Central ha actuado como un arriete más de los muchos que han habido contra el proceso soberano en Cataluña, y que yo creo que no, me parece injusta esa decisión, y me parece que los profesionales de TV3 son muy buenos. Creo que la discriminación en los informativos está muy pautada, y que antes de hablar tendríamos que ver el minutaje de las intervenciones, porque a partir de ahí podríamos valorar. En definitiva, yo creo que fue un error de la Junta Electoral Central, que no tenían que haber dado espacio añadido ahora a las fuerzas que no participaron en la campaña, que ahí no tenía por qué meter en ese mismo saco a Catalunya sí que es pot, junto con el Partido Popular y Ciudadanos y el PSOE. No deberíamos de haber estado ahí. Y creo que además desde la dirección política de la confluencia se valoró justamente que no aparecer en esa compensación y darla a las mareas para que pudieran decir y hablar de la retallada. Bueno, eso no ha sido posible, y ahí ha consistido el error. Eso no ha sido posible, pero hubiera estado muy bien que TV3 hubiera aceptado esa propuesta de Catalunya sí que es pot. Doncs Dionisio Jiménez, número 29 a la llista de Catalunya sí que es pot. Moltes gràcies per aquesta entrevista.